datos, luego tienen que plantearse cómo voy a describir o analizar esos datos. En la clase pasada y entró en el examen, se vio cómo hay que hacer una síntesis de las variables cuando es un diseño descriptivo. Cuando las variables son cualitativas, se describen en frecuencias y porcentaje. Pregunta de examen. Y cuando es variable cuantitativa, hay muchas maneras de describir, pero la manera de resumir o sintetizar es con la media y el desvío estándar. También fue pregunta de examen. Pero, ¿qué pasa si mi diseño es analítico? En ese caso, tengo que identificar muy bien mi variable predictora o independiente y mi variable dependiente o resultante, o variables predictoras y resultantes. Y a partir de ahí, en base al tipo de variable, tengo que aplicar pruebas estadísticas para analizar. Hoy vamos a ver análisis. Hasta ahora nunca vimos análisis, solo dimos descripción. Para analizar cómo se relacionan esas variables, si una influye en la otra. Eso significa si se relacionan entre sí. Recordando nuestro resumen de diseños, los estudios observacionales descriptivos no tienen análisis de datos, solo descripción. Pero los diseños de casos y controles y de cohortes y los experimentos sí son todos analíticos. Es lo que hoy vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver qué diseño es el que vamos a usar. Bien, entonces, repitiendo, los estudios descriptivos solo se hace estadística descriptiva, frecuencia, porcentaje, media y desvío estándar. Pero si el diseño es analítico, tenemos que aplicar pruebas analíticas. Y hoy vamos a ver cuáles son esas pruebas. Bien. Las pruebas analíticas o las pruebas para analizar relaciones entre variables tienen unos nombres un poquitito raros. Vamos a ver de qué se trata la prueba T de Student y para qué sirve. La prueba de correlación de Pearson y para qué sirve. Y la prueba chi cuadrado que ya mencionamos en una de las clases anteriores, pero vamos a repasar para qué sirve y cómo se interpreta. Bien, pero las pruebas analíticas no se pueden hacer en Word, como me marcaron en las respuestas muchos de ustedes. Se hacen solamente con programas estadísticos que tienen análisis de datos. Y Excel tiene una herramienta de análisis de datos. EpiInfo es la que les estamos mostrando. SPSS es otra. Está Stata y otros programas estadísticos más. Pero nunca me pongan, por favor, Word para hacer análisis de datos. Ese es un gestor de textos, no de números. Bien, vamos a hacer una práctica y repaso de metodología y luego vamos a ver la planilla que les envié. Por favor, descarguen esa planilla que está en la plataforma virtual de ustedes, de la UPE. Queremos saber cuál es el efecto de un té de hierbas chinas que supuestamente reducen el peso en personas adultas que están con sobrepeso. No están con obesidad extrema, sino con un sobrepeso, que es el grado inicial de la obesidad. A ver, ¿qué diseño en base a esta pregunta les parece que debemos aplicar para responder a esta pregunta de investigación? Experimental. Perdón, un poquitito más fuerte. Experimental. Asimismo, experimental. ¿Cómo sabemos que es experimental? Primero porque figura la palabra efecto. Efecto significa intervención. Acá hay que hacer una intervención.
A un grupo hay que darle el té de hierba y a otro grupo vamos a ver qué le damos y vamos a ver cómo reaccionan esas personas con la reducción de peso. ¿Eh? Como ven, no es observacional. Es cierto, vamos a mirar si bajan o no bajan de peso, pero hay una intervención. Entonces, el diseño es experimental o ensayo clínico, no hay duda. ¿Cómo podemos definir a la población de estudio? Ya sabemos en quiénes queremos hacer. ¿Cómo se definía población de estudio? Por sus características, población diana y accesible. ¿Qué se refería a población diana? Edad, sexo y condición clínica. A ver, ¿quién era el que me respondió? ¿En quiénes harían esta investigación? ¿Solo en mujeres o solo en varones? Mujeres y varones, profe. Varones. Claro, mejor de ambos sexos, ¿verdad? Después, eso es el sexo. La edad, En mayores de edad. mayor edad, porque queremos ser en adultos. En niños es muy difícil, aunque tengan sobrepeso, porque hay que pedir permiso a los padres, es más complicado, ¿no? ¿Y qué condición clínica tienen que tener para que entren al estudio? Sobrepeso, obesidad puede ser. Con sobrepeso, que es una obesidad grado inicial, ¿verdad? Ok, esa es una parte de la población de estudio, población diana se llama. Y la población accesible nos indica de qué lugar y de qué tiempo. A ver, Pedro Pablo, ¿de qué lugar serían estos sujetos? ¿Que acuden a dónde? Al hospital militar puede ser, profe. Por ejemplo, al hospital militar, a la clínica externa de la UPE, que acuden a una clínica privada de nutrición. Ustedes dirán, pero tiene que haber un lugar. Y el tiempo. En el Puede ser periodo del del año del 2022 puede ser. Claro, sí o sí, recuerden que experimento no es retrospectivo, tiene que ser prospectivo. A partir de, por ejemplo, julio, Julio. agosto 2022. No puede ir para atrás. Ok, tenemos que definir también algunos criterios de inclusión y exclusión. Toda persona adulta con sobrepeso que va al hospital militar en julio del 2022 van a ser incluidos o hay algún criterio estricto de inclusión o a gente que le vamos a excluir. ¿Qué les parece? ¿Le incluirían, por ejemplo, a personas que saben que son alérgicas a las hierbas chinas? Ese sería un criterio de exclusión, profe. Eso sería de exclusión. ¿Le incluirían o excluirían a los que no firman el consentimiento informado? Exclusión también, profe. Sería de exclusión o pueden poner como inclusión. Un criterio de inclusión es que firmen el consentimiento. Recuerden que el consentimiento mide los principios de la bioética, que fue pregunta de examen. Sí o sí, nuestro trabajo o experimento tiene que respetar la autonomía o decisión del paciente de entrar. Tiene que respetar la justicia, todos tienen que ser tratados por igual, no tiene que haber discriminación. Y también beneficencia, tiene que haber algún beneficio esperado con este experimento. ¿Y cuál es el beneficio? Que bajen de peso. ¿Mm? Y no maleficencia porque no hay posibilidad de hacer daño. No le estoy dando un tóxico para ver si con eso baja. ¿Mm? Ok, entonces va a depender mucho de cada pregunta para definir mi criterio de inclusión y exclusión, pero al fin tengo, bueno, una vez que tenga definida mi población de estudio, tengo sujetos que tienen los criterios de inclusión y exclusión, ¿qué debo hacer según mi diseño experimental? Tengo que elegir una muestra, un subgrupo. ¿Y qué tengo que hacer con ese subgrupo? Un grupo va a recibir el té y el otro va a recibir
un placebo. ¿Cómo hice esta agrupación en estos dos subgrupos? De forma A aleatoria, ojo, pues. aleatoria. Esa es una condición de todo diseño experimental. ¿Qué quiere decir? Sortee. A vos te va a tocar el té, a vos te va a tocar el placebo. ¿Qué podría ser el placebo? En vez de tener saquitos con té de chino, ¿qué podríamos ponerle, por ejemplo, como placebo? Agua con colorante puede ser, pues. Puede ser, pero tiene que tener alguna consistencia de hojita, ¿verdad? Una hierba que sea inocua y sin efectos conocidos. Por ejemplo, yerba mate. Guayaba, profe. ¿Sí? ¿Qué cosa puede ser? Hoja de guayaba. Hoja de guayaba, tal vez. O de manzanilla, que sabemos que nadie bajó de peso tomando manzanilla, ¿verdad? Algo que sabemos que no tiene efecto. Podría ser como placebo el té de una hoja de zen. ¿Conocen el zen? ¿Qué efecto tiene el zen? No conozco, profe, ese. El zen es un laxante natural. ¿Usarían como ejemplo, como placebo, hojas de zen? No, No, profe. profe. No, porque el zen también puede producir diarrea y ayudar a bajar de peso. Lo que queremos saber es si esas hierbas chinas sirven o no sirven. Entonces, con una sustancia inocua. Entonces, hacemos la intervención, está la variable predictora y el desenlace se mide en el futuro. Por eso se dice que el diseño experimental es prospectivo. Y ¿con qué condición se le debe dar a las personas su saquito de té? ¿Tienen que saber qué están tomando o no? No, profe. No tienen que saber. ¿Cómo se llama esa Se- precaución que se cegamiento? Cegamiento de primer orden. El paciente no sabe, pero no por eso vamos a engañarle. Le vamos a decir, mira que puede que te toque un té o te toque otra sustancia inerte, pero no va a saber qué es el saquito A o el saquito B. Y le damos para que tome uno por día durante un mes. Y al mismo tiempo sigan su dieta habitual, su ejercicio habitual, que no empiecen a ir justo a un gimnasio y eso altera el efecto de nuestro té. Bueno, y en el futuro se mide el desenlace. El que mide el desenlace, que sería la pérdida de peso, disminución de la circunferencia abdominal, de la panza, el que mide eso tiene que saber o no tiene que saber qué está tomando cada uno de esos pacientes. No, profe. No debe saber. Para que no influya. Porque, por ejemplo, profe, ¿qué error se puede cometer, por ejemplo, sin querer al medir esos desenlaces? El peso, por ejemplo. Que se redondee para abajo sabiendo que toma el té chino y que se redondee los gramos, miligramos para arriba en los que toman placebo. O el que mide la circunferencia, apriete la cinta métrica alrededor de la panza para demostrar que esta droga tiene efecto y en este le deje flojito. Entonces ahí se está manipulando el resultado sin querer o a veces a propósito, porque estos son patrocinados por empresas. Y para tener esa garantía de que no se manipula, entonces, ¿qué cegamiento hay que aplicar? El cegamiento de segundo grado, segundo. segundo orden. El que mide el desenlace, la pérdida de peso, la circunferencia más baja, no sabe qué toma ese sujeto, si es el té o si es el placebo. Y por último, los resultados se van a pasar a una planilla Excel y el que analiza, que es lo que vamos a hacer ahora, tampoco debería saber qué tomó cada sujeto.
Bien, esta es en esencia el diseño experimental. Todas estas condiciones de aleatorizar, cegamiento, etcétera, son para dar garantía a la investigación y que no se ha manipulado ningún resultado. Ok, bien. Yo les envié una planilla Excel. Quiero que abran esa planilla. Y vean si tienen lo mismo que les estoy mostrando ahora. ¿Alguien pudo abrir? Sí, profe. Bueno, esta es la planilla ya una vez terminada la investigación. Como ven, en las filas superiores están los sujetos que recibieron placebo. Realmente esto debería estar codificado. Deberíamos llamarle grupo A. Y el grupo que recibió la infusión con el té chino, deberíamos llamarle grupo B, para estar seguros de que no vamos a influir. Como ven, hay una buena cantidad, 61 recibieron la infusión y 63 recibieron el placebo. Siempre se miden los datos demográficos, siempre. Y acá lo mínimo es el sexo y la edad. Y ustedes pueden medir si quieren la profesión, la procedencia, el estado civil, si quieren. Pero lo mínimo son edad y sexo. Bien. ¿Y qué son los datos demográficos? Y acá tenemos los desenlaces. Hay dos desenlaces relacionados a su estado nutricional. ¿Cuántos kilos han perdido al cabo de, vamos a suponer, de un mes de tomar el té o el placebo? Esta persona, número 1, perdió 2,2. Esta 2,9. Bastante están perdiendo con el placebo. Esta apenas 0,9. Y acá tenemos con el placebo, gente que perdió también 3. Y con el té también han perdido peso. Son diferentes valores. Lo que vamos a hacer ahora es comparar si este promedio de reducción de peso con placebo es diferente a la reducción de peso con la infusión en ambos grupos. Vamos a comparar los promedios usando una prueba que se llama prueba T. Enseguida les muestro cómo se hace. Otro parámetro que se midió es la reducción de la cintura, también medido en centímetros. Esta mujer de 27 redujo 0,1. Este 0,1, 0,1, este redujo 1,5, 1,8. Algunos hasta redujeron 2 centímetros solo con placebo. Y otros con la infusión hasta 3 centímetros. ¿Cómo podemos saber si realmente reduce la cintura esa hierba china? Tenemos que comparar el promedio de los que recibieron infusión versus el promedio de los que recibieron el placebo. Y para eso, para comparar una variable cuantitativa con respecto a una variable cualitativa, tenemos que usar la prueba T, igualito que en el anterior parámetro. Otros datos que se midieron se refieren a parámetros biomédicos. Se midió el pulso en estado de reposo y la presión arterial media, porque hay que saber si esos parámetros fueron alterados. Y por último, se midieron también estas variables. ¿Por qué les parece que se habrán medido estas otras 3 variables? Eso también influye para la pérdida de peso, profe. Tal vez. ¿Y por qué más también?
porque son efectos colaterales indeseables. ¿Qué le parece si el té chino espectacular baja 5 kilos, pero todo el mundo está con náuseas, vómito y diarrea todo el día y terminan deshidratados? ¿Les parece que puede ser una buena opción para bajar de peso? Por eso hay que medir también efectos colaterales y ver si no hay diferencia entre los efectos colaterales de estas variables, que como ven ustedes son cualitativas, con respecto a lo que han tomado, qué infusión han recibido. Cuando queremos relacionar una variable cualitativa con otra variable cualitativa, necesitamos aplicar otra prueba estadística, que es la prueba chi cuadrado, y es lo que vamos a hacer también ahora. Entonces, como ven, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Depende de qué variable voy a relacionar una con la otra para usar esas pruebas que mencioné. T de Student y chi cuadrado. Bueno, vamos a hacer ahora ese análisis usando EpiInfo. No se olviden de que esa planilla tiene que estar guardado en el formato de archivo 97-2003, que es el que ya les cargué en la plataforma. Voy a cerrar mi planilla y voy a abrir EpiInfo. Voy a compartir mi pantalla y voy a abrir EpiInfo. Acá tengo. Recuerden tratar de descargar esta aplicación, este software. Es gratuito, es muy noble, es muy útil, y aprendan a usar porque van a usar después en su residencia, cuando sean médicos, etc. Tienen que adquirir ya esa destreza. Por eso estas clases incluyen destrezas, y yo sé que a ustedes les gusta la tecnología, así que por favor procuren aprender. Bueno, una vez que esté el software, siempre para hacer análisis de datos tenemos que analizar datos en forma clásica. Anoten estos pasos donde yo voy haciendo los clics, los que no me van siguiendo. Entonces, clic en Classic, se abre una nueva ventana y el siguiente clic va en el primer comando que está Profe, arriba. se quedó Sí. solamente el inicio de EpiInfo. No se Ya muestra. entiendo, ya entiendo, ya entiendo. A ver cómo tengo que hacer. Voy a compartir de nuevo acá. Ahora sí creo que pueden ver, ¿eh? Sí, profe, ahora se ve. Ahora sí se ve. Bueno, una vez que se abre entonces EpiInfo, hay una serie de comandos que están a la izquierda y es el primero que dice read o leer, donde deben hacer clic. Anoten eso, ¿eh? Al hacer clic ahí, se abre una nueva ventana. ¿Esta ventanita sí se ve? Se ve, profe. Sí, profe. Se ve. Bueno, la primera ventanita era cuando ustedes cargaban datos en EpiInfo, pero nosotros no cargamos datos en EpiInfo, cargamos en un Excel. Entonces tenemos que ir a la segunda ventana donde nos pregunta el tipo de base de datos. Y ahí tenemos varias opciones de planillas. Y nosotros cargamos todo en un Excel 97-2003. Tiene que ser la versión vieja, por decir, de este Office para que pueda ser reconocido por EPI. Bien, ya sabe qué formato es. Luego me voy a la fuente de los datos, Data Source, y Browse me permite navegar en mi computadora. Al hacer Browse, entonces se abre mi computadora. Yo me voy a la carpeta, al lugar donde está mi planilla. Yo dejé en el escritorio
Y esa planilla se llama estadística analítica. Es lo que les cargué en la plataforma. Selecciono y le pido abrir. Aparece una alerta. Me dice la primera fila contiene información de campo. Claro, es el nombre de las variables. Ok, acepto. Y encontró el documento. Pero ese documento tiene varias hojas. Yo le nombré de chino a la hoja que contiene la base de datos que recién habríamos abierto. Entonces, no se olviden de seleccionar la hoja que van a analizar y luego hacer clic en OK. Cuando aparece esta leyenda que me dice que abrió el disco duro de mi computadora HP, del escritorio, que se llama Estadística Analítica, y la hoja Techino, que tiene 124 datos, 124 pacientes, ahí recién pueden hacer todos los cálculos estadísticos que ustedes quieran hacer. Bueno, si hago clic en esta pinche, voy a ampliar mi pantalla de resultados. Bien, en las clases anteriores habíamos hecho la descripción de los datos. Vamos a hacer una descripción de mi variable cualitativa sexo. Vamos a hacer entonces una descripción por frecuencia de la variable sexo. Y voy a ver que en total se incluyeron 66 mujeres y 58 varones, haciendo un total de 124 sujetos. Variable cualitativa se describe por frecuencias y porcentajes. Pregunta de examen. Pero también quiero describir la edad de mis pacientes. Eso se describe haciendo clic en MINS. Acá MINS significa medias. Si hago clic en MINS, se abre esta ventana y le muestro a EpiInfo la media de que quiero analizar y es de edad. ¿Ok? Y me aparece esta serie de datos. Me dice el total de sujetos, ya sé, 124. La suma total de edades, pero dividiendo suma dividido el total, tengo el promedio y su desvío estándar. Estos son los datos más importantes que me resumen la edad de los 124 sujetos. En promedio tienen 30 más menos 5 años. Abajo tenemos otros más datos que son el más joven, 22, el de mayor edad, 41, la mediana y la moda. ¿Qué tipo de distribución tiene esta serie de pacientes que tienen una media, mediana y moda iguales? Fue pregunta de examen. ¿Cómo se llama la distribución? ¿Es igual o desigual? ¿Es paramétrica o no paramétrica? ¿Normal, gaussiana o no? Gaussiana. Es una distribución que se llama gaussiana. Significa que tienen, cuando tienen la media, mediana y moda iguales, significa que es una distribución que podríamos considerar normal o no tan irregular o tan discrepante. No hay personas extremadamente jóvenes ni extremadamente añosas, porque estamos analizando edad, describiendo edad. Muy bien, vamos ya a esto de estadística descriptiva. Vamos ya al análisis. El primer análisis que hay que hacer es comparar si la edad, perdón, si el sexo está bien distribuido en ambos grupos. Para eso voy a hacer una tabla de contingencia, donde voy a poner las dos variables a comparar. Mi variable predictora sería el tipo de infusión que recibieron. Y mi variable desenlace
va a ser el sexo. Y voy a pedirle a EpiInfo que me analice. Como ven, las personas con infusión fueron 61, 30 femenino, 31 masculino. Y los que recibieron placebo, que fueron 63, 36 femenino, 27 masculino. No se puede hacer un experimento donde los que reciben infusión son todas mujeres y los que reciben placebo son todos varones o predominio de varones, porque en ese caso no va a estar bien distribuido el sexo con respecto a los grupos. Y ustedes saben que el metabolismo del varón y la mujer son diferentes. Entonces, lo que buscamos acá, que no haya diferencia en la distribución por sexo. ¿Cómo puedo saber si esta distribución por sexos no es estadísticamente significativo? Me voy a mirar el valor de la P. ¿Recuerdan dónde estaba la P? Ya hicimos prácticas en 2 clases sobre este tema. Y acá tenemos el valor de la P. Salió 0,3. ¿Se recuerdan qué significa 0,3? ¿Estadísticamente significativo o no significativo? Creo que no es significativo. No es significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución que vimos ligeramente heterogénea con respecto al sexo y a lo que recibieron los pacientes de o placebo no difiere en forma significativa. No difiere. Y eso es importante. Es decir, que el sexo está distribuido equitativamente en ambos grupos. Placebo, infusión. Entonces, tenemos que asegurar de que acá no sea significativo. Lo logramos. Como ven, acá analizamos 2 variables cualitativas. La infusión y el sexo. Las 2 son cualitativas. ¿Cómo se analizan 2 variables cualitativas? Usando esta prueba, chi cuadrado. Y esto voy a repetir hoy 9 veces. Esta es ya la segunda. Si quieren analizar 2 variables cualitativas, necesitan aplicar la prueba chi cuadrado para buscar el valor de la P. En este caso fue no significativo porque es mayor a 0,05. Lo cual en este caso me conviene porque demuestra que no hay diferencia en el sexo en ambos grupos. Muy bien. ¿Y la edad? ¿Será que el promedio de edad del grupo con infusión fue igual al grupo con placebo? Tengo que comparar los promedios de edad. ¿Y dónde está esa prueba estadística? Todas las pruebas estadísticas están en la 4ª carpeta que dice estadística. Está donde dice means. Means significa medias. Entonces vamos a hacer un cálculo de la media de la edad en relación a un segundo clic que es la infusión. Lo que quiero comparar es si el promedio de edad de los que recibieron T y los que recibieron placebo difieren o no difieren. Al hacer clic en OK, me salen esta serie de datos. Acá tenemos que el grupo con infusión, que eran 61, tenían en promedio 29 años. Y el grupo que recibió placebo tenían promedio 30 años, con sus respectivos desvíos estándar. Como ven, 29 y 30 no son iguales. Matemáticamente no son números iguales. Pero, ¿será que estadísticamente difieren o no? Para eso voy a usar la prueba T de student, que está acá debajo. ¿Qué me dice esta prueba T? Me compara este promedio con este otro promedio y me da el valor de la P.
Este es el valor de la P, donde dice P. Y como ven, salió un valor de 0,1. ¿Eso es significativo o no significativo? No, profe. No es significativo. Recuerden que la diferencia entre dos variables es significativa cuando es menor a 0,05. Y acá es 0,1. Es un número mucho valor a 0,5. Bien, entonces, esta diferencia entre 29 y 30 de promedio no es estadísticamente significativo. ¿Eso es bueno o es malo para nuestro experimento? Hello. Malo, profe. ¿Es bueno o es malo? ¿No escuché repetir? Es bueno, profe. Bueno, Claro, profe. bueno. Quiere decir que estas 61 personas que tenían en promedio 29 son similares a estas 63 del placebo que en promedio tienen 30. Porque no puede haber diferencia de edad en ambos grupos. Ya vimos que son similares en cuanto a sexo y ahora demostramos que también son similares en cuanto a edad. Porque no podemos darle la infusión, por ejemplo, a los más jóvenes y el placebo a los más viejitos. Porque saben que los jóvenes tienen mayor metabolismo que los más adultos y eso puede influir en mi resultado final. Y puedo concluir de que el té es mejor que el placebo, pero como si le di todo a los más jóvenes que gastan más energía. Entonces, para evitar ese error, estoy viendo cómo se distribuyeron las edades en ambos grupos. Y con esta prueba T, entonces comparé una variable cuantitativa, que es edad, en dos grupos, con o sin T chico. Y el valor de la P me salió no significativo, lo cual es bueno. En resumen, ambos grupos son similares en cuanto a edad y a sexo. Bien, ahora quiero realmente analizar cuánto lo que han bajado de peso ambos grupos. ¿Qué prueba les parece que debería aplicar? Quiero ver reducción de peso, variable cuantitativa. Tengo que volver a aplicar la prueba T de Student. ¿Y esa prueba T dónde está? Donde dice means. Ahora voy a analizar la media de la reducción de peso en relación ¿a qué? La infusión. Claro, en relación a qué tipo de infusión recibieron. ¿Ok? Y acá vemos. El grupo con infusión, que eran 61, redujeron en promedio 2,3 kilos. Y los que recibieron placebo, que eran 63, redujeron en promedio 2,2 kilos, con sus desvíos estándar prácticamente similares. ¿Qué grupo redujo más su peso? ¿Los que tuvieron la infusión del té o los que tomaron placebo? La infusión. Con infusión hubo 100 gramos de diferencia. ¿Será que esos 100 gramos es estadísticamente significativo o se debe al azar? Para eso, con la prueba T, calculamos el valor de la P, la probabilidad de que eso se deba al azar. Salió 0,08. ¿Cómo interpretan este valor? ¿Es significativo o no es significativa?
esa diferencia en la pérdida de peso? Porque hay una diferencia. Es significativa, profe. Recordate que para que sea significativa tiene No, que no ser. es, profe. No es. No es. Muy bien. El que esto aprendió hoy ya para toda su vida ya va a entender lo que es el valor de la P. ¿Mm? La P es la probabilidad de que un fenómeno se deba al azar. Y no se debe al azar cuando es menor a 0,05. En este caso es casi 0,05, es 0,08, pero finalmente no es menor a 0,05. Entonces, hay una diferencia de disminución de promedio de peso entre los 61 con té chino y los 63 con placebo. Hay una diferencia, pero no es significativa. Hay una tendencia, eso sí se ve. O sea, hay una tendencia que la infusión baje más que el placebo. Tal vez este tamaño de muestra no sea suficiente. Si aumentamos la cantidad de sujetos en ambos grupos, tal vez encontremos que nuestro test sí ayude a bajar de peso. ¿Qué prueba estadística usamos entonces para comparar una variable cuantitativa con relación a una variable cualitativa? La prueba T de student. Muy bien. Otro desenlace que se midió es la reducción de la circunferencia abdominal. La panza se mide siempre a nivel del ombligo en la persona sentada, con 1 centímetro, no ajustando ni aflojando, con una tensión básica. ¿Quién redujo más de peso? Vamos a hacer otro cálculo. ¿Qué prueba vamos a usar? La prueba T, porque circunferencia es cuantitativa. ¿Dónde hago clic? En means. ¿Y qué voy a pedirle a info que Profe, me... Sí, hay algo que no me quedó bien claro o yo nomás no estoy leyendo bien. En a el ver. valor de la P, antes que cambien los cálculos. Sí, acá está, acá. Sí, 0,08. no sé por qué se interpreta de que no es significativo o es ligeramente significativo. Si ya No, pasó es, 0,05. no, ya pasó. Tiene que pasar para abajo. Tiene que ser 0,05, 0,04, 0,03. Tiene que ser para abajo, doctora. Tiene que ser menor a 0,05 para que sea significativo. Y 0,08 es mayor a 0,05. ¿Entendiste eso? Ah, entiendo, profe. Tiene que ser Ah, menor a eso. sí, sí, sí. Así mismo, Ya. anota eso porque es muy importante. Para que una P sea significativa, tiene que ser igual o menor a 0,05. En este caso, no es ni igual ni menor, es ligeramente mayor. Pero está muy próximo. ¿Se entendió ahora? Pero yo recuerdo en otras clases yo siempre te respondía que cuando era menor a 0,05 no era significativo o No, en esta al sección contrario. nada más. En todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los tiempos, siempre se ha considerado significativo cuando es igual o menor a 0,05. Ok, gracias, profe. Siempre. Habrás entendido mal en la anterior. Por suerte preguntas, porque hay otra gente que está callada o no está ni conectada y no está ni aprendiendo por lo menos esto. Muy bien, te felicito para los que preguntan. Bien, vamos ahora a calcular si la reducción de la cintura fue diferente en promedio. Entonces, de vuelta en means y vamos a calcular el promedio de la reducción de la cintura en relación a qué estuvo tomando. Y acá tenemos
A ver, ¿quién era la última que preguntó lo significativo o no significativo? ¿Cómo es tu nombre? Geneva. Yaniva. A ver, ¿cuánto en promedio han disminuido la cintura el grupo con infusión? 2,3 Centímetros. ¿Y el centímetros. grupo de placebo? 1,9 ¿Quién redujo más en promedio su cintura? con infusión. El que tomaron té chino. Hay una diferencia. ¿Eh? ¿Esa diferencia es significativa o se debe al azar? Usando la prueba T-de-Student, tenemos el valor de la P. A ver, Yaniva. Según con lo que dijiste anteriormente, es menor a 0,05, entonces es significativo. Perfecto. Es significativo. Entonces, el té chino casi baja de peso, pero lo que más actúa es disminuyendo la cintura. ¿Te puede ser útil ese té chino, Yaniva? ¿Cómo, profe? No te entendí. ¿Te puede ser útil tomar? Y en este caso sí, es útil. Es útil para el que quiere bajar su cintura. Ahí fue efectivo, pero para bajar de peso no fue tan efectivo. ¿Mm? Ok. Bueno, ¿y cómo se comportó la presión arterial? La presión arterial, de vuelta a variable cuantitativa, tengo que comparar con la prueba T-de-Student. ¿Dónde hago clic? En means. Means de la presión, perdón, vamos al pulso primero. El pulso en relación a qué tomaba cada uno. ¿Mm? Tengo que hacer 2 clics, cruzar 2 variables, analizar 2 variables, ¿ok? Y acá tenemos cómo se comportó en promedio el pulso. Los que tenían la infusión del té, 89 en promedio su pulso por minuto, y el otro grupo 88, muy próximos. Y acá está el valor de la P según la prueba T-de-Student, 0,4. Es decir, no hay diferencia con respecto al pulso. Ninguno de ellos da, por decir, taquicardia o bradicardia. ¿Y qué pasó con la presión? La presión, variable cuantitativa. Se tiene que hacer una prueba T. ¿Dónde está la prueba T? Donde dice means. Y le pido a PINFO que me cruce las 2 variables. La media de presión arterial media en relación a lo que tomaban. ¿Qué infusión tomaban? ¿Ok? Y acá tenemos, con la infusión, el promedio de presión arterial era 117. Y con placebo, 110. Parece que la infusión aumenta un poquitito más la presión. ¿Mm? ¿Y esa diferencia, qué les parece? Es significativo. Eso es significativo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente esta infusión tiene el ligero efecto hipertensor. Levanta la presión arterial media. ¿Mm? ¿Eso es bueno o es malo? Y está un poco mal. No es lo ideal que alguien baje de peso y le suba la presión. Ya sería un efecto indeseable. En promedio, sube la presión. Y eso es significativo. ¿Ven cómo es mucho menor a 0,05? Es muy significativo. ¿Ok? Muy bien. Este ya es un efecto indeseable. Y se recuerdan los otros efectos indeseables que eran náuseas, vómitos, diarrea. ¿Qué tipo de variables eran esas? ¿Cuali o cuantitativas? Cualitativo. Cualitativa. Cualitativas. ¿Qué prueba estadística tengo que aplicar para comparar dos cuadrado. variables cualitativas? Chi cuadrado. ¿Dónde está chi cuadrado?
donde está la palabra que dice tablas, porque me tengo que hacer una tabla de contingencias. Lastimosamente acá no dice entre paréntesis chi cuadrado para facilitarles. Bueno, y acá tengo que cargar mis dos variables que quiero analizar, ambas cualitativas para que me arme la tabla de contingencia. ¿Cuál sería la variable de exposición o predictora? Entre T y náuseas, ¿cuál es predictora y cuál es desenlace? El Sentido tiempo es común. El T, predictor. Sentido común. El tipo de infusión es la variable predictora. Y un desenlace probable, la aparición o no de náuseas. Vamos a pedirle una tabla de contingencia. Ok. Acá vemos que los que tomaron la infusión del té, 11 tuvieron náuseas. Y los que tomaron placebo también tuvieron náuseas. Por X motivo, pero tuvieron. ¿Dónde hubo la mayor cantidad de náuseas? En los que tomaron el té chino. Ahora, ¿esta diferencia es significativa o no? Para eso, aplicamos la prueba chi cuadrado y ahí vemos el valor de la P. ¿Cuánto salió la P? ¿Es significativa o no es significativa? Así sería la pregunta del próximo examen. No es, No, no es. No, es profe. Profe, ¿por qué pasa el 5? Pasa 0,05. Hablen bien, ¿eh? Porque acá dice 0,5 también, pero no es así. 0,05 tiene que ser menor para que sea significativo. En este caso es mucho mayor. Entonces, es cierto, la infusión da más náuseas, pero no es estadísticamente significativo. ¿Qué prueba apliqué para calcular eso? Para analizar chi cuadrado. Otro desenlace o efecto colateral, vamos a analizar pidiendo una nueva tabla donde mi variable predictora siempre es ¿qué tomé? Y mi desenlace podría ser vómitos. ¿Ok? Y acá tenemos que de los 61 que tomaron el té, 17 se pasaron vomitando. Y el placebo también vomitaron algo. Parece que da mucho vómito. Pero esto así a simple vista nunca debe ser interpretado. Necesitan aplicar chi cuadrado y ver el valor de la P. Y la P está acá. La P de chi cuadrado me dice que es de 0,03. ¿Eso es significativo o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que es? Sí. Sí, es significativo, profe. ¿Sí, significativo qué cosa? ¿Qué cosa? Que con infusión da más vómito, produce más vómito. Exacto. Que la infusión produce más vómitos que el placebo. De hecho, si ustedes miran el riesgo de que aparezcan esos vómitos, ¿se recuerdan el riesgo? Más de 1 es riesgo. Acá salió 2. Y los intervalos de confianza también son mayores a 1. Eso lo habíamos visto anteriormente. Ok. Entonces, el té chino da más vómitos. Un poco más de náuseas, pero no significativo. Más vómitos, sí, significativo. ¿Y diarrea? Voy a pedir una tabla de contingencia porque diarrea y infusión son variables cualitativas. Mi variable predictora, ¿qué tomo? Mi desenlace, la diarrea. ¿Ok? Y acá tenemos esta distribución de frecuencias. ¿Qué grupo tuvo más diarrea? El grupo con infusión.
El de placebo también tuvo, pero parece no tanto. Pero esto engaña. Miremos el valor de la P según la prueba chi cuadrado. ¿Cuánto salió? ¿Es significativo o no? No, es significativo. No es significativo. Hay un poco más de diarreas, pero no es estadísticamente significativo. Se debe al azar. Pura casualidad que este tuvo más diarrea que el otro. Tal vez Caruba ahí, cualquier otro motivo puede haber. Pero el té parece no ser el responsable. En resumen, entonces, ¿qué hemos demostrado hasta ahora? Que el té chino voy a proyectar de vuelta mi planilla. He demostrado que el té chino reduce parcialmente el peso, pero no en forma significativa. Que reduce la cintura, sí, en forma significativa. Que el pulso no cambia, pero la presión media aumenta con el té más que con el placebo. Que aparecen un poco más de náuseas, pero no es significativo. Que aparecen vómitos, y sí, en forma significativa. Y diarrea también ligeramente más, pero no significativa. En resumen, ¿tomarían ustedes este té? Yo no, en mi casa no, No, profe. no, profe. Hay mejores formas de bajar de peso, profe. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque no quieren pasarse vomitando, ¿verdad? Hay veces que muchos medicamentos son efectivos, ayudan a combatir las infecciones, a disminuir el colesterol, a evitar los accidentes vasculares cerebrales, los ACV, etcétera, pero tienen muchos efectos colaterales. Entonces, hay que poner en la balanza, pasar mal por los efectos colaterales o beneficiarse del efecto de algún medicamento. Y la manera de demostrar eso es haciendo estos estudios que se llaman experimentales. Experimentales y luego analizando las variables usando esas pruebas estadísticas y también interpretando esas pruebas a ver si son o no son significativas. Resumiendo entonces, cuando quiero comparar o analizar dos variables cualitativas, uso la prueba chi cuadrado y veo si la P es significativa. Por ejemplo, infusión con sexo, infusión con náuseas, con vómitos, con diarrea, chi cuadrado. Pero si quiero analizar una variable cuantitativa con relación a una cualitativa, tengo que usar otra prueba estadística que compara las medias. Se llama prueba T de Student. Esto es lo que se va a preguntar y esto es lo que ustedes tienen que aprender hoy en competencia básica. Ok, ¿será que puedo analizar dos variables cuantitativas? ¿Será que la reducción de peso se correlaciona también con la reducción de la cintura? ¿Qué esperan ustedes? Sí, profe. Creo que no. Parece razonable que el que reduce peso también reduce cintura, ¿verdad? Tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lógica. Pero ¿se puede analizar? Sí se puede. Si yo quiero analizar dos variables cuantitativas, tengo que aplicar otra prueba estadística diferente y es la tercera que hoy van a aprender.
se llama la prueba de correlación de Pearson. Pearson se escribe Pearson. ¿Cómo se aplica esa prueba? Esa prueba es muy fácil de aplicar usando Excel, acá, en esta misma pantalla. En la hoja de datos, ven ustedes que hay varias hojas en Excel, hay varias hojas. En la hoja de datos hay una herramienta que se llama análisis de datos. El que no tiene habilitada esa función, tiene que entrar en archivo, donde dice opciones. Dentro de complementos se encuentra la opción de herramientas para análisis. Eso tienen que ir a aceptar y habilitar y ya queda visible para siempre en ese lugar. Yo siempre uso esta herramienta, por eso yo ya tengo habilitada. Pero todos ustedes también tienen en su Excel. ¿Alguien ya habilitó eso? Creo que en clases pasadas ya habíamos usado. Sí, profe, yo tuve que habilitar. Vos habilitaste, muy bien. ¿Y podés analizarme ahora esto entonces? ¿Vos tenés la planilla? Sí, profe, tengo. Muy bien. Yo te voy a guiar y vas a presentar tu pantalla, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir. Habilita tu micrófono. Me avisas, profe, sí. Sí, ya, yo no veo nada todavía. Ahora se ve tu planilla perfectamente. Muy bien. Te sugiero que levantes toda la planilla hacia arriba, porque estamos viendo, levantar nomás ahí por la barra de desplazamiento. Eso, muy bien. Vamos entonces a hacer clic en la hoja que dice datos. Sí, profe. Datos. Tengo este que me molesta, que no sé cómo sacar. Vos sabés que yo veo todo muy bien, no molesta nada. Hacen poco clic en la hoja datos. No es ahí. Ahí están, datos. Y ahí está tu herramienta análisis de datos. Vamos a hacer clic ahí. Y ahí tenés una serie de funciones. ¿Se recuerdan? La prueba estadística que analiza dos variables cualitativas se llama prueba de correlación de Pearson. ¿Dónde te parece que está esa prueba? ¿Dónde dice? Ahí está. Coeficiente de correlación. Ahí está. Aceptar. Muy bien. EpiInfo lo que quiere es que le cargue las dos columnas que querés analizar. Donde dice rango de entrada, hay una flechita roja. Hace clic ahí. Rango de entrada, flechita roja. Y ahí se habilita tu cursor para que puedas seleccionar las dos columnas. Pero no es así. No es al infinito. Desde la fila A, de la fila 1 hasta la base. Desde donde dice reducción de peso, ahí pones tu puntero. Y estira hacia reducción de cintura. No, te vas muy rápido, atendé lo que te dije. Tienen que ser las dos columnas en simultáneo. La D y la E. Desde la fila 1. Bueno, ahora arrastra tu puntero. Arrastra. Eso. Hay que cargar solo celdas con datos. Si vos seleccionabas toda la columna, iba a arrastrar al infinito y donde hay celdas vacías. Muy bien. Entonces, primer paso, seleccionar las columnas con sus celdas respectivas. Te vas de vuelta a la flechita roja. Y como ven, Excel ya sabe
que son las columnas D y E, desde la fila 1 hasta la fila 125. Muy bien. Luego me pregunta cómo están agrupados los datos, y están en columnas. Perfecto. Tenés que marcar si incluiste los rótulos o nombres de las variables. ¿Incluiste? Claro que incluiste. Y luego opciones de salida se refiere dónde querés los resultados. Y ahí está prehecho para que esté en una hoja nueva. Bueno, ok, aceptar. Y se insertó una hoja nueva. Y ahí separa un poco bien la A, la B y la C para entender bien. Exacto. Si correlacionamos reducción de peso con reducción de peso, nos sale una correlación perfecta, que es 1. La correlación es un índice que va de 0 a 1. Después de 0 viene 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9 y 1. La correlación perfecta es 1. Entonces, reducción con reducción es perfecta, es 1. Y reducción de cintura con reducción de cintura es perfecto, es 1. Pero reducción de cintura con reducción de peso sale un índice que es 0,1. 0,1 no es valor de la P, es un índice que se interpreta de otra manera. Ahora les voy a señalar, está muy bien, voy a compartir yo ahora mi pantalla. Está muy bien tu cálculo. Si podés salir, voy a mostrarle cómo se interpreta ese índice de correlación de Pearson, que es algo que lastimosamente tienen que saber. Muy bien. Creo que acá ya se ve mi diapositiva. Se ve, profe. Bueno, ese índice que se calcula se llama también coeficiente R, de relación o correlación. Y acá ven cómo se escribe Pearson. Ese índice varía de -1 a +1. Cuanto más se acerca al 1, más buena es la correlación. Si sale 0, significa que esas dos variables cuantitativas no se influyen entre sí, no se correlacionan. Si es positiva y sale 0,1, hay una correlación muy débil. 0,5 es un poco mejor. 0,7 es considerable. 0,9 es muy buena, muy fuerte. Y si sale 1 es perfecta. Y lo contrario si es negativa. En nuestro caso no tenemos el valor negativo, por lo tanto se considera como positivo. Y salió un índice de 0,1. Quiere decir que la correlación entre la disminución del peso y la disminución de la cintura es positiva y débil. ¿Qué quiere decir positiva? Que si disminuye el peso, va a disminuir mi cintura también, pero en forma poco proporcional, por decir así. Muy bien. Eso también se puede graficar y les voy a mostrar cómo se grafica para que entiendan mejor esa correlación. Voy a de vuelta a compartir mi Excel y les voy a graficar eso. Si yo selecciono estas dos columnas que recién analicé, correlación de Pearson, dos variables cuantitativas, y le pido a Excel que me inserte un gráfico que se llama de correlación o dispersión, me
va a graficar, a ver dónde se fue el gráfico. Acá está el gráfico. Me grafica cómo se unen en cada caso los datos de reducción de cintura y reducción de peso. Y como ven, no hay ninguna tendencia, porque cuando existe una buena correlación, el gráfico es diferente. Acá les voy a mostrar. ¿Se ve de nuevo mi PowerPoint? Todavía no. Profe. Ok. No pude hacer. A ver. Share screen. Ahora sí. Cuando yo grafico una correlación, cuando es una correlación casi perfecta, aparece esta línea de puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si una variable cuantitativa aumenta en cierta medida, la otra también aumenta en cierta medida. Por ejemplo, la cantidad de empanadas que como a la semana y el aumento de mi cintura. ¿Qué correlación les parece que puede ser? Positiva. A mayor cantidad de empanadas, mayor cintura. Y si yo grafico eso, voy a tener esta línea de puntos que va en ascenso. Pero la correlación no siempre es casi perfecta. A veces es una mala correlación como la que observamos acá, porque el índice salió casi cero. Esa es una correlación positiva. Y este es el gráfico de una correlación negativa perfecta. Ejemplo, la cantidad de horas de ejercicio que hago por semana y la reducción de mi cintura. A mayor cantidad de horas, menor cintura. Es lo que vemos acá. O la mayor cantidad de abdominales, menor cintura. Aumenta mi cantidad de abdominales, disminuye mi cintura. Aumenta mis abdominales, disminuye mi cintura. Esta es una correlación que se llama inversa o negativa. Y en este caso de este gráfico es casi 1, por eso se ve esta línea en descenso, que es una correlación negativa casi perfecta. Pero no siempre llega a 0,9, a veces 0,8, 0,7, 0,5, y cuanto más dispersos están, peor es la correlación. Bueno, ¿entendieron algo de esto, correlación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que hoy vimos? Cómo analizar datos. Apunten esto. Si yo quiero analizar dos variables cualitativas, tengo que usar la prueba chi cuadrado. ¿Y cómo veo la relación? Mirando el valor de la P. Si la P es menor a 0,05, entonces quiere decir que una variable está afectada por la otra. Se relacionan entre sí. Otra situación. Si quiero analizar una variable cualitativa y una cuantitativa, tengo que usar otra prueba estadística que se llama prueba T de student. Student de estudiante. Y ¿cómo interpreto eso? Miro el valor de la P. Si la P es menor a 0,5, significa que esa variable cuantitativa difiere en los dos grupos de mi variable cualitativa. También debe ser menor a 0,05 para que sea significativa. Y la tercera posibilidad es que quiera analizar dos variables cuantitativas. Por ejemplo, peso y talla. Presión arterial y
presión media, colesterol y triglicéridos. Son variables cuantitativas. Si quiero analizar ambas, tengo que aplicar la prueba de correlación de Pearson. Y ahí calculo el índice R, que varía de +1 a -1. Cuanto más se aproxima al 1, mejor la correlación. También en ese caso se calcula el valor de la P, solamente que Excel no me hace ese cálculo. Pero por lo menos interpreten si la correlación es positiva o negativa y si es buena, regular o mala. Cuando es buena, cuanto más se aproxima al -1 o al +1. Y es mala, cuanto más próxima esté al 0 ese cociente R. En resumen, dije en estos últimos 2 minutos todo lo que hoy deben conocer. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe, todo claro. Bueno, antes de pasar la lista, Yo sí. antes de pasar la lista, el próximo viernes hay examen recuperatorio. Y tengo entendido que hay un solo compañero de ustedes que debe rendir. O sea, anotó hasta hoy. Y se llama Santiago Ocampos. ¿Es cierto? ¿Santiago está? Yo ¿Es también, profe, cierto? me escribí. Camila Reyes también. Yo Hola, también Laura. me tengo que escribir, profe. Ah, se tienen que escribir nomás. Bueno, vamos a ver cómo se va a hacer ese examen porque parece que no son muchos, pero el examen va a ser igual al que no asistieron ustedes, ¿verdad? Son preguntas de opción múltiple y de razonamiento. No exploro yo memoria, sino entendimiento, que veo que les cuesta mucho. Bueno, escríbanse y después la profesora Laura me va a avisar cuántos son para el parcial 1 y para el parcial 2. Y entonces el próximo viernes no hay clase teórica, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno. Vamos a pasar la lista. Fabricio, Presente, profe. Sara, Presente, profe. Jorge, Presente. Rodrigo, Presente, profe. Pedro Pablo, le Presente, escuchamos. profe. Matías, Presente, doctor. Lorena, Presente. Tamara, Presente, Car- profe. Carlos Iván, Presente. Mercedes, Presente. Jesús, Presente. Lidia, Magalí Benítez, Presente. Diana, Jorge Cardoso, Presente. Ana Paula, Presente, doctor. Iván Junior, Presente. Osvaldo, Presente, profe. Nicolás, Presente, doctor. Laura, Presente, profe. Bianca, Presente, profe. Santiago, Evelyn, Presente. Angélica, Jazmín, Presente, doctor. Juan Alberto, Presente, doctor. Ulises, Presente, doctor. Sol,
Presente, profe. Liz, Presente. Bella, Sol Moraes, Santiago Ocampos, Presente. Jorge Manuel, Presente. Sofía Yamilet, Milena Yanina, Presente, profe. Giovanna Pertile, Presente. Bárbara Anabel, Presente, profe. Luciano Gabriel, Presente. Dana Nael, Sergio Rojas, Presente. Isidora Rolón, Carlos Lautaro, Presente. Lidia Denise, Presente, profe. Luz Karen, Presente, doctor. Alexis Rubén, Presente, doctor. Matías Valcarce, Yaniva, Presente. Blas Marcelo, Presente. María Lorena, Presente. Andrés Zelaya, Presente, profe. bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, nos vemos en 15 días entonces con los que no tienen que rendir. Sí, iba a ser así lo que recuperamos el primero, solo el primero, y el segundo, solo el segundo.